La Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raín de Castro, fundada en mayo del año 2001, con el afán de valorar y rescatar la cultura ancestral mapuche huilliche, ha realizado una serie de cápsulas audiovisuales con artistas, cultores, artesanos, artesanas de la comuna de Castro, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Mi nombre es Carmen Teca Santana. Nací en la comuna de Keilen, en un sector llamado Pureo. Esto de la artesanía uno lo lleva en la sangre, porque mi bisabuelita, mi abuelita, mi mamá también, y yo creo que uno en la sangre de huilliche lo lleva, hace todas estas cosas, le gusta hacer mucho esto. De llevar las cosas que sabían los antepasados. Además que uno se relaja con estas cosas que hace. Y aprendí prácticamente de mis abuelitas, aprendí a hilar, a tejer a palillo. Pero de ahí yo me he ido perfeccionando, haciendo cursos y hoy en día prácticamente sé hacer todo. Hago los hilados, los tiños. Lo que estoy haciendo aquí, estoy hilando. Esta es la lana como sale de la oveja. Después se hace una madeja con esto, que es como, por ejemplo, esto se llama un aspa. Eso. Yo saco del uso, lo saco y lo pongo aquí. Lo lavo y después lo ovillo con esto, que se llama banadera. Y se lava bien para que no quede con el olor a oveja. Después, lo que usted quiere hacer con la lana, con el hilado. Si quiere tejer a palillo, a crochet, o puede hacer telares. En este caso que tengo el telar urdido ahí. Eso. Y como siempre he dicho yo, que aquí en Chiloé, yo creo que en todas las partes de Chile la artesanía es muy mal pagada. Entonces yo no me dedico solamente a la artesanía. En los ratos libres, por ejemplo las noches de invierno, hilo y pago mis tejidos y los vendo en las ferias de verano. Antes íbamos a Santiago una vez en el año y de ahí esperábamos la feria de aquí del verano también aquí en Castro, arriba en el parque. Además de eso yo me dedico a huertos, a gallinas, pollitos, chanchitos, conejitos. Me entretengo en eso, esa ha sido mi vida. Así que ahora les voy a mostrar el telar. Este telar tiene diferentes nombres, cada pieza tiene diferentes nombres. Lo que yo me acuerdo es que este se llama ñerehue, este se llama tonol y estas serían las bases, pero como le digo yo no me acuerdo mucho de los nombres. Y aquí yo estoy haciendo una bufanda para caballero, porque siempre los caballeros preguntan por las bufandas tejidas a telar. Entonces uno tiene que tener de todo un poco. Como ustedes ven aquí, así va quedando el tejido, ¿ves? Mira. Y me demoro más o menos como 2 horas en hacer esta bufanda. Se sacan diferentes puntos aquí en el telar. Este es el punto más sencillo que hay. Tengo, por ejemplo, esto. Este es un echarpe. ¿Sí? Este fue tejido aquí también.
Este ya es otro punto. Ustedes ven, ya no es el mismo de ese. Tejo estas telas, que son restos que me quedan, pero yo lo ocupo en otras cosas. Esto es más fino. Yo aquí hice algo así como más rústico para que salga más fácil y más pronto. Y esto se llama fieltro. Aquí hay un poco más de trabajo, porque esta lana donde yo hago estos pajaritos aquí es cardada. Se carda con una cardadora, y, o sea, primero la tiñe uno y después la carda de todos los colores que uno quiera. Por ejemplo, aquí tengo yo colores de lana cardada. Con eso hago esto, todos esos colores. Lo mantengo siempre en bolsita para que no se me empolve. Esto se hace así, ¿ve? Aquí usted pone esta esponja debajo. Y aquí yo le agrego lo que yo quiero hacer. Puede ser flores, hojas, animalitos. Esto lleva bastante rato como para hacer algo que uno quiera. Por ejemplo, un pajarito, eso que le mostraba en el bolso, y a mí me pone mucho tiempo. Esto es una hoja. Aquí le puedo poner como un relieve de otro colorcito. Ahí, con un poco más de trabajo ya queda más como lo que yo hice aquí. Es una hoja. Con la lana de oveja se logra todo esto. Y lo bueno, que yo siempre le digo a los turistas, aquí lleva lana. No hay nada en acrílico. Nada acrílico. El que viste con estas prendas siempre va a tener buena salud, porque el acrílico sabemos lo que nos produce en el cuerpo. ¿Ves? Cosas a la moda, porque uno se va perfeccionando, hace capacitaciones, como les decía. Entonces, antes las abuelitas no hacían tantas cosas bonitas como hacemos nosotros. Aquí tengo unos pescaditos, gorro tipo pescado. Son exclusivos. A mí siempre me gusta hacer cosas distintas a las otras artesanas. No me gusta copiar. Me la ingenio. Por eso guardo todos estos restitos, porque por ahí voy ingeniándome. Aquí tengo mis hilados, que no son pocos, son muchos. Mira. Y aquí están mis creaciones, mis gorritos. Y como soy amante de las plantas, donde estoy tengo plantas. Amante a la tierra. Mis máquinas son donde coso. Es una Overlock, es una recta antigua. Esta también es una máquina muy antigua. Y así debe ser la mujer, yo creo.
Así debemos ser todas las mujeres, no conformarnos con que de repente esperemos que el marido nos dé. Nosotros somos igual que el hombre, igual.